¿Listo? Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a nuestra capacitación interna desde la Comisión de Ambiente y Sociedades Sustentables. Mi nombre es Denis Delgado, que estoy a cargo de la coordinación general de la comisión. La que ha organizado la capacitación y se ha sumado a encoparse, a organizarla, es Milagros, Mili. Así que muchas gracias. Y nada, te dejo para que presentes nuestra disertante. Y quería aclarar que también ha hecho una invitación ahí a un compañero que se llama Santiago Lovera, que es referente de la localidad del Hoyo de Barrios de Pie. También he hecho una invitación a Alfredo Leguizamón, que es el referente de Barrio de Pie de la provincia de Chubut, y a Zahira, que es la directora de la juventud en la provincia de Chubut. Seguramente se van a estar sumando pronto. Santiago ya está en línea. Así que adelante, Milagros, con la presentación. Gracias. Bueno, hola, ¿cómo están? Perdón por los inconvenientes técnicos. Bueno, hoy nos acompaña Flor, que nos va a hablar un poco de la crisis ambiental que estamos atravesando, un poco de la parte tanto de Argentina como a nivel internacional. Vamos a hablar un poco del Tratado de París, de la ley de humedales en Argentina, que a raíz de los incendios eh, estuvo muy en auge el tema, y eh, el acuerdo con China. Así que bueno, Flor, si querés empezar. Ahí está. Hola, perdón, sí, justo estaba viendo si funcionaba compartir pantalla. Y así que les voy a compartir la pantalla. Díganme si lo ven. Sí, Flor, perfecto se ve. Bien. Bueno, lo que sí les voy a pedir antes de arrancar es que si hay preguntas, comentarios, lo que sea, o me frenan o leen los comentarios o abren el micrófono, porque yo no puedo ver los comentarios en el chat, entonces nada, prefiero que lo digan oralmente. Y no tengo problema con que me interrumpan. Si voy muy rápido o lo que sea. Voy a tratar de resumir lo más posible. Por lo general hacemos la ronda de preguntas al final de la Bien, disertación, bien, bien. para no Pero bueno, interrumpir la disertación. bien, no hay problema, gracias. Era eso, que si surge algo y lo quieren decir, me lo dicen. Bueno, vamos a hablar un poco al principio de la crisis climática, de lo que serían las soluciones que hay, algunas, no todas, por supuesto, y políticas, como dijo Mili. Bueno, yo soy Florencia Linares y les dejo mi @ por si me quieren seguir en Instagram, Flor4Planet. Bueno, estas charlas nos gusta empezarlas contando un poco sobre nosotros, lo que llamamos nuestra historia climática. Y esto es así, yo comencé a interesarme por todo esto del cambio climático y desarrollo sostenible por allá en 2017, no, 2016, estaba en el colegio. Estábamos organizando un modelo de Naciones Unidas y estamos imprimiendo cosas, un desastre, todo salía mal impreso. Y una chica nos gritó que estábamos matando un montón de árboles por imprimir tanto, cosas que no iban a servir. Y la verdad, esa frase, ese grito, me quedo recalculando en la mente, y la verdad que de a poco me fui interesando en cuestiones ambientales, como un simple mensaje, una simple frase en un entorno totalmente informal donde nos estábamos diciendo todo menos bonito, me desató esto lo que hoy es mi pasión, aprender sobre estos temas y hablar sobre estos temas. Y de a poco, bueno, me fui involucrando como maestra ahí en Fundación Tierra Vida, que es donde actualmente soy voluntaria. Ahí estamos con la intendente de Ticino, que es un municipio de Córdoba que tiene políticas ambientales muy copadas. Si quieren, después les comento un poco de eso. Y después, bueno, estuve en distintos eventos, me empecé a capacitar un poco más.
Y hoy en día, bueno, soy, como dice en la presentación, líder climática entrenada por Al Gore, porque, bueno, accedí a una beca en una capacitación dada por este ex vicepresidente de Estados Unidos, que es referente en el mundo en estos temas, y capacita a líderes climáticos para que demos este tipo de charlas y hagamos este tipo de eventos para que más personas sepamos sobre esto y actuemos en consecuencia. Bueno, este es nuestro planeta. Nos sirve verlo para darnos cuenta de lo inmenso que es y de lo interconectado que es. Recordar que somos solo una unidad y que somos todo parte del mismo planeta y que todo lo que hacemos en China va a impactar en el resto del mundo, lo que hacemos en Córdoba va a impactar en el resto del mundo. Comienza la parte un poco más técnica. Esto es el calentamiento global. Es un proceso natural donde la radiación solar atraviesa en formas de luz la atmósfera, que como vemos es súper finita para lo que uno se imagina, para el tamaño de la Tierra, la atmósfera es muy fina. La mayor parte de esta radiación es absorbida por la Tierra y la va calentando. Parte de esta energía es irradiada de regreso al espacio en formas de ondas infrarrojas y parte queda atrapada en la atmósfera calentándola. Esta energía, esta radiación infrarroja también se le dice calor. Lo aclaro porque después quizás yo hablo de calor y en realidad estoy hablando de esta energía contenida en la Tierra, que se contiene, como vamos a ver después, en la Tierra, en las plantas y árboles, o reservorios así de naturales, y en los océanos. Y lo que pasa es que a medida que aumenta esta concentración de dióxido de carbono, que ya vamos a ver bien qué es, más radiación queda atrapada en esta atmósfera. Entonces cada vez va a haber más calor y más energía en la atmósfera condensado, en vez de salir naturalmente y atravesar la atmósfera. Como digo, esto es un proceso natural que desencadena el hombre y lo intensifica el hombre con todas sus actividades y que luego genera lo que es el cambio climático. O sea, el calentamiento global es una parte del cambio climático. La acción humana, lo que llamamos las acciones perdón, me cuesta esa palabra, pero básicamente son acciones que el humano hace y que terminan aumentando lo que son los gases de efecto invernadero. Y esto es como si estamos arrojando 152 millones de toneladas de contaminación global, antropogénica, ahí está la palabra, en una súper delgada capa de atmósfera cada 24 horas. O sea, esto es cada 24 horas. Todos los días sucede esto y es un montón. ¿Esto cómo sucede? Por el permafrost que se va derritiendo, la minería del cobre, fertilización, los agrotóxicos, el transporte en tierra, el transporte aéreo, la producción de combustibles fósiles, la explotación de combustibles fósiles, las granjas industriales, las vacas, sobre todo el mayor problema de las vacas es que ellos en su proceso eliminan gases que son metano y es parte de uno de los gases de efecto invernadero. No es el más importante, pero es uno de los más fuertes. Hay poca cantidad, pero es tan fuerte esa cantidad, o sea, esa mínima cantidad tiene un impacto tan grande que es uno de los más peligrosos, entre comillas, ¿no? También los procesos industriales, los incendios en los bosques, etc. Esto es como una breve pantallazo de las principales fuentes de gases de efecto invernadero. El principal gas de efecto invernadero es el dióxido de carbono, que es el CO2, el famoso CO2. Y estos gases de efecto invernadero absorben y emiten esas radiaciones infrarrojas que habíamos hablado, que calientan la atmósfera y normalmente quedan atrapados en la Tierra, ya sea, como dije, en los bosques, en la tierra, en el suelo y en los océanos. Esto es un bello video que muestra el calentamiento global desde 1800 y algo, ya perdí la imagen, hasta 18. Y van a ver cómo se van calentando la Tierra. Es impresionante, sobre todo a partir de ahora, desde 1970 y algo. Ahí, con la revolución industrial, todos los procesos se aceleraron aún más. Fue muy abrupto y por eso estamos hablando
del cambio climático hoy en día con tanta importancia. La principal fuente de aumento de esta temperatura está ligado al aumento de la explotación de los combustibles fósiles, y por eso vemos que, voy a correr esto, me molesta un poco una barrita que ustedes no ven, ahí está, ya la corrí, del mismo Zoom que me mostraba las fotitos. Bueno, desde 1850 vamos tranqui, y después en 1950 empieza a aumentar abruptamente hasta la actualidad, porque en esa época es donde más se aumentan los combustibles fósiles. Después, la energía proveniente del hombre que provoca el calentamiento global es equivalente a explotar 500.000 bombas atómicas de primera generación por día los 365 días del año. Básicamente es como esto. Todos los días del año. 500.000 veces todos los días del año. 19 de los 20 años más calurosos han ocurrido desde 2001. O sea, es un montón. Y los años más calurosos han ocurrido en los últimos 5 años. Y creo que 2019 y 2020 han roto récord. Pero como todavía no termina el año y las estadísticas en estos años de pandemia ha sido medio difícil, está complicado. Pero sí. Esto, por ejemplo, fue en julio de 2020 en Irak, donde hay ciudades que alcanzaron la temperatura de 53 grados, lo cual es un montón, y bueno, vemos a la gente en la calle desesperada. Y acá en Córdoba, en 4 de agosto, hubo 27 grados centígrados, que eran como 30 grados, y era invierno. Eso no es para nada normal. Y hubo 7 provincias que este año alcanzaron los 30 grados centígrados en invierno. Esto es parte del calentamiento global, que es acentuar distintos fenómenos de cambios de temperatura. No es que hace más calor en general en la temperatura que sentimos, porque hay lugares donde sienten más frío, donde hay nevadas más extremas. Bueno, nosotros acá lo vemos con cambios de temperatura abruptos como los que estamos viviendo en estos días, que el otro día hacía creo que 40 grados o casi, pero hacía un montón de calor, y al día siguiente hubo una lluvia y hizo 20, bajó un montón la temperatura. El 93% del calor generado por las acciones humanas es absorbido por el océano. O sea, casi todo lo absorbe el océano. Esa contención de calor en los océanos, la mitad de este incremento fue en los últimos 20 años. O sea, eso creo que demuestra la cantidad de impacto que tienen nuestras acciones, sobre todo que si vemos el gráfico, no sé si verán mi cursor, pero bueno, en los 300 metros bajo el nivel del mar, que es la parte más cercana a la superficie, ha aumentado muchísimo la contención de calor, cuando antes era solo más en la parte de 2.000 metros o de 700 a 2.000 metros, lo cual es muy preocupante que ya en la superficie tengamos esa cantidad de calor. Vamos con el ciclo del agua. Tenemos la evaporación, las precipitaciones, y el agua vuelve a los océanos. ¿Qué está pasando hoy en día? Estos procesos se ven intensificados, entonces hay más evaporación, hay más precipitaciones, y a la vez en los océanos a veces hay menos o más agua, dependiendo, al igual que en los ríos o en los lagos, como estamos viendo. También pasa que las más graves consecuencias del cambio climático las sufren las personas más pobres. Esto no solo dice el Papa, acá se lo cita el Papa, pero es una realidad y está estadísticamente comprobado, al igual que las personas que más sufren los efectos del cambio climático suelen ser las mujeres, sobre todo si son pobres, y también las personas de color o de una etnia minorizada en los distintos países. Porque hay que recordar que el cambio climático es multicausal, multifactorial, y tiene un montón de efectos que impactan en diferentes personas, en diferentes formas. A nivel mundial, las inundaciones, las precipitaciones extremas ocurren 4 veces más a menudo que en 1980. O sea, como dije, el océano, al estar más caliente, evapora más y también llueve más, además de los cambios de temperatura en general. Estos son los récords de anomalías en las precipitaciones. Como vemos, desde 1995 aproximadamente,
en realidad desde antes, pero sobre todo desde esa época, empezó a haber mucho más anomalías de precipitaciones hasta la actualidad. 2016 es este gráfico, pero creo que se cumple hasta hoy en día. Las infraestructuras que se encuentran en riesgo ante estos fenómenos climáticos extremos, de todo, desde barreras contra las inundaciones, las vías de los trenes, las líneas eléctricas, los acueductos, agricultura, puentes, sistemas de agua potable, cimiento de edificios. Bueno, todas estas infraestructuras están en peligro por el cambio climático, por los fenómenos extremos derivados del cambio climático. No nos olvidemos de Altagracia no, era Villa Allende, hace ¿cuánto? 10 años, no, 10 años tampoco, hace menos de 10 años, tuvo unas lluvias tremendas que por haber construido en lugares donde en realidad no se debería haber construido, pero como no hay una planificación territorial adecuada, se hizo, afectó un montón de infraestructuras, no solo de casas, sino también de las mismas cuestiones de los tratamientos de aguas residuales, todo eso que es parte de la municipalidad del municipio de Villa Allende. Entonces todo eso corre peligro. Y hay un montón de países que, por ejemplo, creo que en Dominica, que es una isla de acá de América, si no me equivoco ahí, más o menos el 80% del PBI del país ha sido perdido en los últimos años debido a los fenómenos climáticos extremos, porque cada vez son más intensos y más frecuentes. Entonces eso no solo es se inunda una casa, sino se pierden un montón de infraestructuras claves para la sociedad. Estos son la cantidad de fenómenos extremos en los últimos años y vemos como desde más o menos 2005 han incrementado aún más y sobre todo las temperaturas extremas, los golpes de calor que le decimos nosotros, o los golpes de frío, las sequías, los incendios, también las inundaciones y las tormentas. Esto es mundialmente, está pasando en todos lados y está causando un montón de desastres. Los desastres por fenómenos climáticos extremos, perdón ahí, error de tipeo ahí, puse extremos, han costado a la economía global 2,5 billones de dólares en la última década. 1 billón más que los 10 años previos. O sea, es muchísimo, muchísimo dinero que está costando la economía global. Por eso cuando uno habla de invertir pensando en el cambio climático, en realidad quizás sale un poco más caro hoy, pero a largo plazo tiene muchísimos más beneficios y mucho menos costos de los fenómenos extremos que se provocan por el cambio climático a futuro. No nos olvidemos los incendios en Córdoba este año, puse 2020 porque han sido durante muchos meses, que han costado no solo pérdidas económicas, sino que también recordemos que es por este intento del hombre de lograr lucrar con todo, porque sabemos que estos incendios, el 90%, el 99% han sido intencionales, han tenido, sobre todo en el fondo, intereses económicos, sobre todo inmobiliarios y agrícolas. Otros pueden haber sido accidentales, como por ejemplo pasó que hubo un rayo que cayó y como estaba todo tan seco se quemó un montón de hectáreas, pero mucho ha sido intencional por intereses económicos y se ha perdido un montón de biodiversidad y ahora estamos viendo que todas las aguas después de las lluvias están contaminadas por cenizas, lo cual es, por ejemplo, los otros días yo no tuve agua en todo el día y un montón de personas que no tuvieron agua en todo el día o la mitad del día, y no sabemos qué puede pasar con eso en una época donde estamos en una sequía extrema. Han visto las fotos del dique, han visto las fotos de Carlos Paz. Eso es una sequía extrema que es producto también del cambio climático, del modelo productivo que estamos teniendo en este país, y con los incendios y todas las cuestiones, y que no haya tantas lluvias, todo se intensifica y empeora. Esto fue del 2 de agosto del 2020 al 1 de septiembre del 2020. Es una foto de la NASA que uno entra, pone mapa del fuego en la NASA y puede poner las fechas y ver los incendios que hubo en esas fechas. Bueno, todos estos incendios hubo en América Latina durante esas fechas. Y eso que no puedo agarrar casi nada de México.
pero es preocupante, sobre todo si pensamos en el Amazonas, que es la principal fuente de recursos y biodiversidad de la región. Por no hablar que la mitad de la Argentina pareciera haberse quemado. Así que nada, es muy preocupante la situación y como sabemos es 90% fines económicos. El cambio climático probablemente, que en realidad ya lo está haciendo, pero en 2014 se habló de eso, escasez de agua, alimentos, enfermedades pandémicas, disputas por refugiados y recursos y destrucción gracias a desastres naturales. Como digo, escasez de agua, enfermedades pandémicas y refugiados y lucha de recursos, hoy en día ya lo estamos viviendo, quizás no solo en Argentina, no tanto en Argentina la enfermedad y la escasez de agua, pero en el resto del mundo también. Y alimentos, bueno, sabemos que tenemos un montón de personas con hambre, pero eso también es una cuestión de redistribución de recursos, pero bueno, eso me parecía importante mostrar porque desde 2014 ya se está hablando de esto. Acá vamos a hablar de los sistemas mundiales vulnerables al clima, que son el alimento, el agua y la salud global. El uso global del agua, un 12% uso doméstico, 19% industrial y el 69% el modelo agricultor de hoy en día. Por eso, cuando uno está un poco en contra de los modelos del monocultivo y de la agricultura intensiva y extensiva, industrializada, a veces es por estas cuestiones. No es que no queremos que un país progrese, sino que lo queremos hacer de otras maneras, o con una forma más equilibrada. ¿Cómo el clima afecta la reducción del agua? Bueno, el derretimiento de glaciares, el aumento del nivel del mar, las pérdidas y las sequías reducen el suministro. En cambio, la industria, el uso doméstico, la agricultura y el uso de energía incrementan la demanda. Entonces, cuando se reduce el suministro y encima incrementa la demanda, estamos en un problema grave. A nivel mundial, 24 millones de personas fueron desplazadas por fenómenos climáticos extremos en 2019. Casi 3 veces más que por conflicto y violencia. El problema es que muchas veces también estos refugiados climáticos son multicausales. Entonces, uno de los factores del cambio climático que provoca disputas en los territorios por acceso al agua o acceso a algún recurso natural, lo cual genera estas guerras. Por ejemplo, estoy pensando en Medio Oriente, que la zona del Kurdistán, que no es un estado, sino es una nación sin estado, como le dicen ellos, ahí hay los reservorios de agua más importantes del mundo, de agua dulce, de la región. Entonces hay disputas ahí en esa zona por eso, y hay refugiados. Después las otras por el petróleo, por el gas. Entonces es un problema, además de los fenómenos climáticos extremos. La principal razón por la cual las personas están migrando es porque no tienen nada que comer. Eso es una realidad. Hay mucha gente que se muda por no tener que comer, o por ejemplo, las mujeres en África cada vez tienen que caminar cada vez más lejos para conseguir agua. Digo este ejemplo porque normalmente es parte de la cultura en algunas poblaciones en África, en algunas zonas, que la mujer es la que va a recoger el agua mientras el hombre va a buscar los alimentos. Bueno, eso está sucediendo también. Las pérdidas de los ingresos por el coronavirus no solo llevan a la recesión económica que estamos viviendo y pérdida de seguridad alimenticia, sino que también se está afectando el sistema de suministros de alimenticios y el mercado laboral. Entonces eso es todo un gran problema. Puede haber, acá esto es el quinto reporte del IPCC, que fue en 2014, que dice que puede haber un umbral del calentamiento global más allá del cual las prácticas agrícolas no puedan sustentar las grandes civilizaciones humanas. ¿Y eso qué es? Que las prácticas agrícolas actuales no son las mejores, al igual que la demanda de alimentos actual quizás no es la mejor. Pero sobre todo las prácticas agrícolas, porque como sabrán, no sé si lo saben, pero bueno, gran parte de los territorios agrícolas se usan para alimentar animales en vez de para alimentar personas. Y eso quizás sí se cambia un poco la forma de producir, no digo de dejar de consumir animales, pero dar la vuelta puede mejorar. Perdón, algunas cosas me olvidé de traducir, pero bueno, el clima afecta
el suministro de alimentos con enfermedades, sequías, cuestiones nutricionales. El calor en la tierra disminuye los valores nutricionales de los alimentos. Las inundaciones, los golpes de calor, los incendios, el agua disponible. Esta sequía ha afectado muchísimo a un montón de productores y productoras de alimentos. Así que nada, es súper grave. Las crecientes, justamente lo que decía, las crecientes concentraciones de dióxido de carbono amenazan la nutrición mundial a reducir los niveles de nutrientes en cultivos como el arroz, trigo y soja, que son fundamentales, sobre todo si pensamos en el arroz, el trigo, que es lo principal que llega a nuestra mesa, y la soja a través de los animales que comemos principalmente, salvo que consuman mucha soja, por aparte. La calidad nutricional de los peces disminuye porque el calor en el océano aumenta. Además de que, bueno, se estima que sobre todo en poblaciones donde se consume mayor pescado, los niveles de microplásticos en el organismo son mayores. Así que eso también estamos viviéndolo. ¿Cómo el cambio climático afecta a la salud? A ver, espera. Los fenómenos climáticos extremos, porque también son, bueno, como se dice, vectores de enfermedades, algunos fenómenos climáticos extremos con el tema de las inundaciones, los alimentos, la contaminación, golpes de calor. ¿Quién no se ha descompuesto en un golpe de calor? Que hemos salido vivos y no ha sido nada grave, pero a un montón de gente, sobre todo a las personas mayores de edad, les afecta hasta costarle la vida. Las alergias, salud mental, el agua, enfermedades infecciosas. El 75% de las nuevas enfermedades son zoonóticas, y esto significa que son transmitidas de animales a humanos. No sé si sabían, pero la teoría que hay con el tema del coronavirus es que de un murciélago pasó a lo que se llama un pangolín en un mercado ilegal de animales, y este pangolín es el principal, ¿cómo se dice? El principal animal traficado en Asia, África y Oriente, y este pangolín se usa para cuestiones medicinales y estéticas. Entonces en un mercado ilegal, ese pangolín se transmitió a los humanos, y ahí sería, digamos, donde surgió el coronavirus, se dice. A ver, me llegó como una notificación. ¿Quieren que cortemos ahora y después seguimos? O sea, cortemos, volvemos a entrar. Dale. Ahí, Vale. ya que me... Nos conectamos al mismo link. Dale. Exacto, los reconectamos.